por el que el Evangelio de Tomás no se lee en los templos. No es porque no exista, no es porque sea un mito moderno, y ni siquiera es, como repiten muchos, porque sea simplemente gnóstico y ya. La razón es más incómoda y más humana. La tesis de este documental es clara desde el inicio. Tomás presenta un tipo de cristianismo que no se deja domesticar, un cristianismo donde el reino no se espera como un evento político ni se administra desde arriba, sino que se reconoce, y esa diferencia, sutil pero explosiva, es suficiente para que durante siglos se lo tratara como una voz peligrosa, porque Tomás empieza con una frase que no te permite quedarte como espectador, te obliga a entrar, te responsabiliza, dice: estas son las palabras secretas que pronunció Jesús el viviente, y enseguida remata con una promesa que, si la tomas en serio, cambia toda la arquitectura religiosa. Quien encuentre la interpretación de estos dichos no gustará la muerte. No dice quien memorice, no dice quien obedezca a tal institución, dice quien encuentre la interpretación. Y ahí comienza el problema. Durante siglos, esta colección de 114 dichos, 114 golpes de luz, algunos suaves, otros como martillo, permaneció fuera del canon. Y sin embargo, no fue un texto inventado por Internet, no fue un rumor, fue hallado como se hallan las cosas que verdaderamente pesan en la historia, enterrado, protegido por el silencio y recuperado en el polvo del desierto. En diciembre de 1945, en el Alto Egipto, un campesino encuentra una jarra sellada. Dentro, códices de papiro encuadernados en piel, textos coptos, traducciones de originales griegos, una biblioteca completa que había dormido casi 1600 años bajo la arena. Entre esos textos aparece Tomás, como una voz que había sido desautorizada, pero no derrotada. Y aquí viene el primer pago temprano para que no tengas que esperar 20 minutos a la gran revelación. Tomás no fue desconocido en la antigüedad. Antes del hallazgo de 1945 ya existían fragmentos en griego encontrados en Oxirrinco, 1897-1903. Nadie estaba seguro de qué eran, hasta que Nag Hammadi confirmó el rompecabezas. Es decir, la historia de Tomás estaba esperando ser reconocida, no inventada. Ahora respira, porque lo más delicado no es el dato arqueológico. Lo delicado es lo que este Evangelio insinúa sobre ti. Tomás coloca una frase en labios de Jesús que, si la escuchas sin defensas, te desarma. El reino está dentro de ti y fuera de ti. No dice, el reino vendrá cuando. Dice, está. Y si está, entonces tu vida entera se vuelve un campo de búsqueda, tu miedo, tu deseo, tu culpa, tu memoria, lo que callas, lo que no te perdonas, lo que finges ser. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Tomás no te habla como a un discípulo infantil, te habla como a alguien capaz de despertar, y por eso fue incómodo, porque un creyente que despierta deja de ser manipulable. A partir de aquí vamos a recorrer el descubrimiento, la historia y la tensión real detrás del Evangelio perdido, no para convertirlo en bandera contra nadie, sino para entender lo que quizás se intentó proteger o controlar. Y espera un momento más, porque lo más importante está a punto de revelarse. La verdadera razón de su ocultamiento puede no ser una conspiración simple, sino un choque entre dos maneras de entender a Jesús. Lo primero que debes imaginar no es una biblioteca, sino una jarra sellada, y a su alrededor el paisaje que parece no recordar nada: arena, roca, silencio, el sol cayendo sobre el Alto Egipto como una lámpara implacable. En diciembre de 1945, cerca de Nag Hammadi, ocurre el hallazgo que cambiaría la historia del cristianismo primitivo: una colección de códices de papiro, textos coptos, traducciones de obras mucho más antiguas. Aquello que se encontró al principio fue llamado Biblioteca de Kenoboskion, y después se haría célebre como la Biblioteca de Nag Hammadi. No era un solo texto, eran muchos, y entre ellos, como si alguien lo hubiera colocado ahí con intención, como si alguien hubiera dicho: esto no es para este tiempo, pero será para otro, apareció el Evangelio según Tomás, ubicado en el Códice Segundo, Tratado 2, páginas 32 a 51, en copto saídico. Pero el verdadero giro es este: el manuscrito copto es del siglo IV, sí, pero el texto que traduce es más antiguo, y además ya se habían encontrado fragmentos griegos en Oxirrinco décadas antes, con dichos de Jesús que no encajaban del todo en los evangelios canónicos. Esos fragmentos, conocidos como P. Oxi,
1, 654 y 655 se datan aproximadamente entre los siglos II y XIII. Aquí hay algo casi profético. La historia de Tomás fue encontrada por partes, como si la verdad no pudiera volver de golpe, sino por revelación progresiva. Tomás no cuenta milagros, no narra la pasión, no describe la cruz como episodio final. Tomás es, y esto es clave para entender por qué incomoda, un evangelio de dichos, una colección de frases, muchas de ellas misteriosas, sin explicación, como semillas enterradas, y entonces vuelve la promesa del inicio: quien encuentre la interpretación, no quien repita, no quien firme, interpretación, es decir, discernimiento. Esto conecta con una tensión bíblica real. En los evangelios canónicos, Jesús habla en parábolas y dice que algunos mirando no ven y oyendo no oyen. Tomás radicaliza esa lógica, te entrega palabras y te deja solo ante ellas, sin red. Y es aquí donde todo empieza a tener sentido, porque Tomás no te está pidiendo que seas religioso, te está pidiendo que seas verdadero, y lo hace con una frase que duele porque es demasiado íntima. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, vivís en pobreza. Pobreza aquí no es falta de dinero, es falta de conciencia, es vivir sin saber quién eres, de dónde viene tu sed, qué parte de ti se ha dormido. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. El texto no dice «conózcanse para sentirse bien», dice «conózcanse y descubrirán que son hijos del Padre viviente». Eso es teología pura, y también es una amenaza para cualquier poder que necesite que tú te sientas siempre menor, dependiente, insuficiente. Al final de este capítulo, la pregunta no es ¿existió Tomás? Porque sí existió como tradición manuscrita. La pregunta es otra: si Jesús habló así, ¿quién gana cuando tú no lo escuchas? Y lo inquietante es que el Evangelio mismo deja una sombra al final. Hay palabras que Jesús dice solo a Tomás, aparte de los demás, y Tomás responde que si las repite, lo apedrearán. ¿Qué eran esas palabras? Espera un momento más, porque el pasado que viene ahora no es solo historia, es un espejo. Para comprender por qué Tomás fue marginado, tienes que viajar a un cristianismo que todavía no era un bloque, a una época en la que ser cristiano no significaba exactamente lo mismo en Alejandría, en Siria, en Roma o en Egipto. Era un movimiento vivo, aún sin un centro indiscutible. En ese mundo, un evangelio podía ser una memoria, una liturgia, una colección de dichos, un relato, una carta. Y en ese mundo también crecía una pregunta silenciosa: ¿quién tiene autoridad para decir que es verdadero? Tomás, según el propio texto, está ligado a Judas Tomás, llamado el mellizo, figura importante en el cristianismo sirio-oriental. La idea de mellizo, dídimo en griego, Tomás en arameo, no es una curiosidad lingüística, es un símbolo, porque el mellizo no es solo el otro, es el espejo, es el que te recuerda lo que podrías llegar a ser. Y aquí aparece uno de los nervios más sensibles de Tomás, la posibilidad de que el discípulo, en la medida en que comprende, se vuelva semejante. Hay un dicho en el que Jesús afirma: «Quien beba de mi boca se hará como yo, y lo oculto le será revelado». ¿Te das cuenta del peso? No es solo obediencia, es transformación. Ahora, en paralelo, el cristianismo que más tarde llamaremos ortodoxo estaba construyendo su identidad frente a múltiples grupos, no solo por ambición política, sino por supervivencia doctrinal, evitar que cualquier idea se llamara Jesús y deformara el mensaje. Pero en esa defensa también se construye otra cosa: control del relato. Y es aquí donde entra un dato histórico esencial. Tomás era conocido por los padres de la Iglesia como un texto problemático. Aunque no vamos a fingir que todos lo ocultaron con una sola orden, la historia real es más compleja. Sí es cierto que, con el tiempo, Tomás queda asociado a corrientes consideradas heréticas y se vuelve sospechoso. Sin embargo, el silencio no destruye un texto, a veces lo conserva, y eso es lo que parece haber ocurrido. La biblioteca de Nag Hammadi no es un hallazgo neutro, es evidencia de comunidades cristianas alternativas, probablemente ascéticas, que guardaron textos que no circulaban ya en la corriente dominante. Incluso se ha propuesto que pudo pertenecer a grupos gnósticos ascetas en la región. Lo que ocurre después es casi cinematográfico.
Los fragmentos griegos de Oxirrinco, encontrados en basureros antiguos, se vuelven un susurro arqueológico. Allí hay dichos de Jesús desconocidos. Y medio siglo después, la jarra de Nag Hammadi los confirma como parte de un todo. Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido, porque no estamos ante un libro oculto como un objeto mágico. Estamos ante algo más humano, memorias en conflicto, tradiciones que compiten, iglesias que se consolidan, textos que pierden autoridad social. Y aquí viene una retención necesaria. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Tomás no ataca a Jesús histórico, lo coloca en el centro, pero cambia la dirección de la flecha, de la fuera a la dentro. Por eso el reino, en Tomás, no está en el cielo como geografía, ni en el mar como distancia, está dentro y fuera, extendido y no visto. Y cuando una espiritualidad se vuelve interior, la institución tiembla, porque ya no controlas el acceso, ya no puedes vender la puerta. Al final de este capítulo queda una pregunta colgando, como un hilo en la noche. Si Tomás fue silenciado por peligroso, ¿peligroso para quién? Y espera un momento más, porque el siguiente capítulo entra donde muchos no se atreven. El conocimiento que, según Tomás, fue escondido incluso por los expertos religiosos. Hay una frase en Tomás que parece escrita para hoy, para este siglo saturado de información y vacío de sentido. Jesús dice: los fariseos y los escribas han tomado las llaves del conocimiento y las han escondido, no han entrado ni han dejado entrar a los que querían. Esa línea es una acusación, sí, pero también es una radiografía espiritual. Hay gente que no solo no busca, sino que administra quién puede buscar. En el lenguaje de Tomás, el problema no es la ley, ni la tradición, ni la comunidad. El problema es cuando la tradición se vuelve un muro, cuando la ley se vuelve un sustituto de Dios, cuando la comunidad se vuelve un filtro de conciencia, y esto es crucial. Tomás no te invita a despreciar la fe, te invita a vivirla sin intermediarios absolutos. Por eso te dice: reconoce lo que está delante de ti y lo que está oculto se hará claro. Pero ahora dime, ¿qué es lo que está delante de ti? No es un enigma abstracto, es tu vida real, lo que evitas, lo que justificas, lo que haces cuando nadie te mira, la forma en que amas, la forma en que mientes, la forma en que te hablas a ti mismo. Tomás es directo: no mientan, no hagan lo que odian. Eso parece simple, pero no lo es, porque el odio que habitas se vuelve hábito, y el hábito se vuelve identidad, y entonces tu alma se acostumbra a vivir dividida. Dices una cosa, haces otra. Predicas luz, pero guardas tinieblas. Tomás no lo tolera. Y aquí entra el tono profético. Tomás no es un texto para coleccionar citas, es un texto para ser confrontado. Ahora la parte suprimida no significa necesariamente que un solo concilio haya dicho prohibido por siempre. La supresión real suele ser más sofisticada, consiste en desautorizar una voz hasta que nadie la tome en serio. Y Tomás fue desautorizado por algo muy específico, por su forma de salvación. En Tomás, la salvación aparece ligada a la comprensión, a la luz interior, a una especie de despertar. Jesús dice: busca al viviente mientras estás vivo, y no mueras buscando verlo después. Es decir, el tiempo de despertar no es algún día, es ahora. Y entonces llega una imagen que es casi un latido. Hay luz dentro de un hombre de luz y alumbra al mundo entero. Si no brilla, hay oscuridad. No dice si no conoce teología, dice si no brilla. Brillar aquí no es espectáculo, es coherencia, es verdad encarnada. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Tomás no se obsesiona con el fin del mundo como cronología. Cuando preguntan por el reino, responde que no viene mirándolo y que está extendido sobre la tierra y la gente no lo ve. Ese es un golpe contra la religión que posterga, contra la fe que siempre te manda a mañana. Tomás te arranca la excusa: el reino está aquí, pero tu mirada está domesticada, y aquí, inevitablemente, entra el eco que muchos atribuyen a J. Benítez, esa sospecha constante de que Jesús fue más libre de lo que la institución tolera. No vamos a imitar su estilo ni a convertirlo en dogma, pero sí vamos a reconocer el impulso, volver a escuchar a Jesús sin filtros. Tomás, en su versión más peligrosa, sugiere que el Evangelio no es solo noticia sobre Jesús, sino noticia sobre lo que puede ocurrir dentro de ti cuando lo escuchas de verdad. Y como toda revelación verdadera, no te deja tranquilo, te deja con una grieta. Porque si el reino está dentro, ¿qué has hecho con ese lugar? Espera un momento más,
porque ahora vamos a entrar en investigación bíblica e histórica. Compararemos textos, tensiones y veremos por qué la interpretación oficial no siempre fue solo espiritual, sino también estratégica. Tomás no existe en el vacío. Existe en conversación y a veces en conflicto con los evangelios que hoy llamamos canónicos, y el hallazgo arqueológico lo confirma. Muchos dichos de Tomás se parecen a Mateo, Marcos y Lucas. Otros parecen eco de Juan y otros no se parecen a nada conocido. Eso es lo que lo vuelve fascinante, porque no es un texto aislado, pero tampoco es un simple copia y pega. Los estudios modernos señalan que Tomás contiene material similar a los sinópticos junto con dichos desconocidos antes de su descubrimiento completo, y eso abre dos posibilidades, y ambas incomodan. Tomás depende de los canónicos y por tanto sería posterior. Tomás preserva tradiciones independientes, quizá antiguas, quizá paralelas. Ahora no vamos a resolver aquí el debate académico con un gesto teatral, pero sí vamos a mirar el corazón espiritual del asunto. Aunque Tomás fuera posterior, su teología representa una vía distinta, y eso, históricamente, fue suficiente para que quedara fuera. Miremos un ejemplo. En los canónicos, Jesús habla del reino como algo que irrumpe, como semilla, como levadura, como tesoro escondido. Tomás también. El reino es como una perla, como levadura, como semilla. Pero Tomás cambia el foco. En vez de esperar, insiste en reconocer. El reino del Padre está extendido sobre la tierra y la gente no lo ve. Eso produce una espiritualidad de atención, no de calendario. Y luego está el dicho que es casi una daga, porque acusa una forma de religiosidad que se vuelve máscara. Examinan el rostro del cielo y de la tierra, pero al que está delante de ustedes no lo han reconocido. Ese al que está delante puede ser Jesús, pero también puede ser el prójimo, y puede ser tu verdad inmediata. Tomás no te deja escapar a teorías. Ahora, cuando preguntamos ¿por qué la Iglesia lo ocultó?, tenemos que hablar con precisión. Hubo múltiples procesos: consolidación del canon, lenta, regional, con listas y criterios, lucha contra movimientos considerados heréticos, necesidad de unidad doctrinal frente a persecución y luego frente a poder político selección de textos para liturgia y catequesis. Tomás, por su forma enigmática y su énfasis interior, podía parecer ambiguo o peligroso para la enseñanza pública masiva. Pero ahora viene el giro importante, el pago tangible. La evidencia manuscrita indica que Tomás circuló en griego antes de Nag Hammadi. Los fragmentos de Oxirrinco preservan parte del prólogo y varios dichos, y permiten comparar el copto con el griego, verificando una continuidad textual notable. Es decir, Tomás no era un cuento tardío sin huellas, tenía cuerpo, tenía historia. Y entonces, ¿qué hizo que quedara fuera? La respuesta está en su teología de llaves. En Tomás, Jesús declara que algunas autoridades religiosas escondieron llaves de conocimiento. Las llaves, en lenguaje bíblico, significan acceso, significan entrada. Y si hay llaves, hay puerta. Y si hay puerta, alguien se atribuye el derecho de decidir quién entra. Tomás sugiere que el acceso al reino no está custodiado por una élite, sino por la disposición del corazón. Ahora, escucha esto con cuidado. Tomás puede ser leído de forma equivocada, puede alimentar orgullo espiritual, individualismo, incluso desprecio por lo comunitario. Y eso también fue parte del temor histórico. Pero el texto, leído con espíritu limpio, no te dice no necesitas a nadie, te dice no delegues tu alma. Y aquí viene un momento de ancla de retención. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Tomás coloca a Jesús como viviente que habla ahora. No es solo memoria del pasado. El énfasis en el viviente sugiere una presencia activa, una palabra que sigue ardiendo en el presente del lector. Eso es profundamente cristiano y profundamente peligroso cuando una institución prefiere que todo pase por su administración. Entonces el conflicto no es Jesús versus Iglesia, el conflicto es Jesús como puerta externa o Jesús como luz interior que te despierta. Tomás empuja hacia lo segundo, y la historia nos muestra que, cuando un movimiento se vuelve imperio, lo segundo suele ser silenciado, porque no se puede gobernar. Pero la verdad va aún más lejos, porque el capítulo siguiente no se trata solo de por qué lo excluyeron, sino de lo que el texto parece insinuar sobre la identidad del discípulo, la unidad del ser y una profecía íntima, la transformación de tu interior como señal de los tiempos.
Hay revelaciones que no gritan, se sientan en la esquina del cuarto, como alguien que sabe más de lo que dice. Tomás es así, y si tuviera que elegir un hilo rojo que atraviesa todo el Evangelio, sería este la unidad. Jesús repite, de formas distintas, una misma idea. La división interior es la raíz de la ceguera, la unidad interior es el comienzo del reino. Cuando hagan de los dos uno, dice, y lo repite con imágenes difíciles, casi imposibles de domesticar. Y aquí hay que hablar con sobriedad. Ese lenguaje ha sido interpretado de muchas maneras. Algunos lo leen como mística, otros como gnosis, otros como metáfora moral. Pero todos perciben lo mismo. Tomás apunta a una transformación que no es solo portarse bien. Ahora viene una de las frases más fuertes del texto, y quiero que la escuches sin convertirla en frase bonita. Si sacas a la luz lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si no tienes eso dentro, eso que no tienes te matará. Esto no es autoayuda. Esto es espiritualidad bíblica en estado de fuego. Lo que está dentro de ti, la verdad, la luz, el llamado, la conciencia, si lo traes a la vida, te salva. Si lo reprimes, se vuelve sombra que devora, y aquí la revelación impactante no es un secreto histórico, es un secreto existencial. Tu alma no fue creada para vivir anestesiada. Tomás insiste en que hay algo oculto que debe revelarse, pero no como escándalo externo, sino como descubrimiento interior. Y entonces llega un dicho que cambia el mapa de lo sagrado. Jesús dice, partan un trozo de madera, allí estoy, levanten la piedra, allí me encontrarán. ¿Te das cuenta? Eso no es panteísmo barato si lo lees con reverencia. Es una declaración de presencia. Lo santo no está confinado. Lo santo se esconde en lo cotidiano y tu mirada decide si lo ves. Ahora, ¿por qué esto sería inaceptable para una iglesia institucional? Porque si Cristo está en la madera y debajo de la piedra, entonces lo sagrado no depende de un edificio. Y si no depende de un edificio, entonces la fe deja de ser un circuito controlable. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Tomás no elimina la disciplina, la purifica. Cuando los discípulos preguntan por ayuno, oración y limosna, Jesús responde primero con ética del corazón. No mentir, no hacer lo que odias, vivir en verdad. Es decir, Tomás no destruye la religión, destruye la religión fingida. Y entonces viene el momento más delicado. El Jesús de Tomás parece menos enfocado en la muerte y resurrección como relato, y más enfocado en la vida como despertar. Esto choca con una predicación centrada en el acontecimiento pascual como núcleo. No significa que Tomás niegue todo, significa que mueve el eje, y mover el eje es suficiente para que una tradición dominante diga esto no es seguro para todos. Ahora, aquí hay un episodio que es literalmente un cliffhanger interno del propio Evangelio. En el dicho 13, Jesús aparta a Tomás y le dice 3 palabras. Cuando Tomás vuelve, los otros preguntan qué le dijo. Tomás responde que si lo dice, lo apedrearán y el fuego saldrá de las piedras. ¿Exageración literaria? Tal vez. ¿Símbolo de que ciertas verdades provocan violencia? Sin duda. Y ahí nace el tono profético. Hay verdades que el mundo religioso no persigue por ser falsas, sino por ser incontrolables. Tomás parece decirte, no te conformes con creer sobre Jesús, deja que Jesús te revele a ti mismo. Y esto culmina en una idea que muchos hoy no quieren oír porque exige responsabilidad. Quien se encuentra a sí mismo, el mundo no es digno de él. Eso no es superioridad, es consecuencia. Alguien que se encuentra de verdad deja de vivir mendigando aprobación, y entonces, inevitablemente, surge la pregunta para ti: ¿qué parte de ti has enterrado para sobrevivir? ¿Qué verdad interior has negado para pertenecer? Porque Tomás podría estar insinuando que el ocultamiento no solo ocurrió en concilios, ocurre cada vez que tú escondes tu luz para no incomodar, y es aquí donde todo empieza a tener sentido. Otra vez, si la Iglesia ocultó Tomás, quizá no fue solo por miedo a un texto, sino por miedo a un tipo de creyente, un creyente que ya no necesita amenazas para ser bueno, ni premios para ser fiel, ni permiso para buscar. Pero espera, porque ahora viene el choque con el presente, lo que esto significa para el mundo actual, para tu mente saturada, para tu fe cansada, para tu hambre real. Mira alrededor, no necesitas ser profeta para ver que el mundo está lleno de señales, pero vacío de lectura. Vivimos rodeados de discursos, de ideologías, de identidades prefabricadas, y sin embargo,
La gente sigue teniendo la misma sed que hace 2000 años. Sentido, perdón, pertenencia, un lugar donde descansar por dentro. Tomás hablaría a este mundo con una frase que parece escrita para la ansiedad moderna. No se preocupen por lo que vestirán, pero no la leería como no pienses. La leería como no dejes que el miedo dirija tu alma. Y luego te diría algo más duro. Los he encontrado a todos ebrios. Ninguno tenía sed. ¿Embriagados de qué? De ruido, de entretenimiento, de indignación, de dopamina, de religión superficial, de consumo. Ebrios, sí, pero sin sed, porque la sed real molesta. Te obliga a cambiar. Tomás no viene a hacerte sentir especial, viene a devolverte la sed. Y aquí viene el punto más actual. Cuando el reino es interior, ya no puedes culpar al sistema de todo. Sí, el mundo es injusto. Sí, hay poderes que manipulan, pero Tomás te mira y te pregunta, ¿y tú? ¿Has reconocido lo que está delante de ti? ¿Has dejado de mentirte? ¿Has dejado de hacer lo que odias? Hay una responsabilidad espiritual que este texto no negocia. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Tomás no te pide que escapes del mundo, te pide que no seas poseído por él. Ayunar del mundo no es odiar la creación, es dejar de ser esclavo de la apariencia. En la práctica, esto significa algo muy sencillo y muy difícil: vivir con atención, no solo rezar, estar despierto. Entonces, ¿qué significa este evangelio perdido para hoy? Significa que quizás tu fe se volvió un hábito, pero no una llama, que quizá tu oración se volvió un deber, pero no un encuentro, que quizá aprendiste a defender doctrinas, pero no a escuchar tu conciencia. Y Tomás te diría, no uses a Dios para evitarte. Ahora déjame hacerte una pregunta en segunda persona, sin acusarte, solo como espejo. ¿No te parece extraño que muchos sepan discutir sobre Dios, pero no sepan reconocer cuándo se están destruyendo a sí mismos por dentro? Ese es el tipo de ceguera que Tomás denuncia cuando habla de llaves escondidas, porque la llave no es información, es transformación. Y aquí dejamos un hilo abierto. Si el reino está extendido sobre la tierra y la gente no lo ve, ¿qué está bloqueando tu visión? ¿El pecado? Sí. ¿El miedo? También. ¿La culpa? Mucho. Pero quizá también tu necesidad de tener razón. Espera un momento más, porque lo que viene no es teoría, es transformación personal. Y ahí Tomás se vuelve insoportablemente íntimo. Hay textos que te informan y hay textos que te exponen. Tomás pertenece a los segundos. Si lo lees de verdad, no sales igual. No porque te haya dado datos, sino porque te ha mostrado dónde estás dividido. Tomás insiste en conocerte, no como narcisismo, sino como camino hacia Dios. Cuando lleguéis a conoceros, sabréis que sois hijos del Padre viviente. Esa frase es una puerta y un juicio, porque si eres hijo, entonces tu vida tiene dignidad, pero si eres hijo, entonces no puedes seguir viviendo como esclavo. La transformación de la que habla Tomás es silenciosa, es dejar de actuar para ser visto, es dejar de negociar con tu conciencia, es aprender a vivir desde dentro. Por eso el texto te suelta una frase pequeña, casi escondida, que para mí es una de las más cinematográficas de todas. Conviértanse en transeúntes. No significa no ames, significa no te aferres, significa no construyas tu identidad sobre cosas que se pudren. Porque también dice, quien ha llegado a conocer el mundo ha encontrado un cadáver. Eso no es odio a la vida, es discernimiento. Si haces del mundo tu Dios, adorarás algo que muere, y tu alma terminará oliendo a eso. La transformación personal, en Tomás, ocurre cuando dejas de vivir por reflejo y empiezas a vivir por verdad. Y aquí viene una imagen decisiva. Jesús habla de una luz interior que debe brillar. Si no brilla, hay oscuridad. Tu luz no es un talento, tu luz es tu integridad, tu capacidad de amar sin mentirte, tu capacidad de pedir perdón sin convertirlo en teatro, tu capacidad de hacer el bien sin necesitar aplauso. Y entonces llega el dicho más inquietante, porque te pone frente a ti mismo. Si sacas a la luz lo que está dentro de ti, eso te salvará. ¿Qué hay dentro de ti? A veces hay una fe real que nunca te atreviste a vivir porque temías decepcionar a los demás. A veces hay una herida que te volvió duro y lo llamaste carácter. A veces hay una vocación a servir, pero la traicionaste por miedo. A veces hay un llamado a reconciliar, pero preferiste tener razón. A veces hay una voz suave que te dice vuelve, y tú la tapas con ruido. Tomás no te condena con insultos, te ofrece una salida,
interpreta, discierne, busca, porque el segundo dicho lo promete: el que busca y encuentra se turbará, se maravillará, reinará y descansará. La turbación es el inicio, porque el despertar primero duele, después se vuelve asombro, después se vuelve autoridad interior y finalmente descanso. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. El final no es poder, es reposo. Tomás no te lleva a dominar a otros, te lleva a dejar de ser dominado por tu sombra, y aquí dejamos la pregunta abierta hacia el final. Si el Evangelio perdido es una invitación a despertar, ¿qué harías si de verdad despertaras? Hay algo profundamente serio en todo esto, que la historia puede ocultar un texto, pero tú puedes ocultarte a ti mismo. Tal vez esa sea la profecía final de Tomás. No que la Iglesia escondió un manuscrito, sino que el ser humano ha escondido su propia luz bajo capas de miedo, vergüenza y rutina. El Evangelio de Tomás termina y no te da un cierre cómodo, te deja con tensión, con símbolos difíciles, con frases que no se dejan convertir en eslogan, y eso es quizá lo más honesto, porque la fe real no es una frase, es un camino. Si este texto fue guardado bajo arena durante siglos, quizá no fue solo para sobrevivir a la censura, quizá fue para llegar a una época como la nuestra, en la que muchos ya no creen porque confunden a Dios con el ruido de los hombres. Y aquí, sin atacar a nadie, sin fabricar enemigos, podemos decir lo esencial. Tomás no te pide que destruyas la Iglesia. Tomás te pide que destruyas la mentira. Tomás no te pide que renuncies a la Biblia. Tomás te pide que escuches a Jesús con un corazón despierto. Y si algo en ti se resiste, es normal, porque el texto toca un nervio, la posibilidad de que el reino no sea un lugar que te darán, sino una realidad que debes aprender a ver. El reino del Padre está extendido sobre la tierra, y la gente no lo ve. ¿Y si tú fueras parte de esa gente sin saberlo? Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. El ocultamiento más efectivo no sucede en bibliotecas, sucede dentro. Sucede cuando una persona se acostumbra a vivir sin hacerse preguntas, y Tomás es una fábrica de preguntas sagradas. Por eso el mensaje profético final no es una amenaza, es una invitación. Busca, no como quien busca información, como quien busca vida, porque quizá la fe no se perdió, quizá se quedó debajo de una piedra, y quizá Jesús sigue diciendo lo mismo con una paciencia que da miedo por lo real. Levanta la piedra, parte la madera, mira de nuevo. Y ahora cierro con la pregunta que no puedo responder por ti, porque sería traicionar el espíritu de Tomás. Si el reino está dentro de ti, ¿qué parte de ti tendría que morir hoy para que por fin puedas verlo?